Bienvenidos una vez más, querida familia, queridos amigos, a este ciclo de conferencias del Principio Divino a través de Telepaz. En esta oportunidad vamos a analizar algo fundamental en la historia de la providencia, el cual es la historia providencial de la restauración centrada en Jesús. Sí, vamos a analizar en detalle una vez más este curso por el cual tuvo que ir el Hijo de Dios 2000 años atrás. Para ello quiero recordarles una vez más que en esta etapa de la providencia no solamente vamos a ver un solo curso, como fue con Moisés, vamos a ver también un segundo y un tercer curso. Es decir, en la época de Jesús, a nivel mundial, estudiaremos 3 periodos. Comenzamos con el primero, el cual es el llamado Primer Curso Mundial de la Restauración de Canaán. Habíamos visto en conferencias anteriores que Dios trabaja su providencia con victorias, fundamento tras fundamento, en base a victorias previas. En el caso de Jacob, fue una victoria familiar e individual. En el caso de Moisés, una victoria nacional. Y ahora vamos a ver esta historia de la providencia a nivel mundial centrada en Jesús. Es decir, en todas las eras providenciales, Dios elige a una figura central. En este caso, es el mismo Jesús. Vamos a ver entonces, como dijimos antes, que para poder establecer el fundamento para que venga el Mesías, se necesitaba primero el fundamento de fe, el cual es vertical, y el fundamento de substancia, el cual es horizontal. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en la preparación para la llegada de Jesús y en la preparación para que Él pudiera comenzar su ministerio de salvación, ¿quién era el personaje central en esa providencia? Era Juan el Bautista. Ya lo vamos a ver por qué en más detalle. Pero no solamente necesitamos una figura central, recuerda, también necesitamos que esa persona central haga una ofrenda requerida. En este caso, han sido los 400 años de separación que habían comenzado con Malaquías, el gran reformador del judaísmo, y la vida ascética propia misma de Juan el Bautista. Entonces, sobre ese fundamento aparece Juan, que si nosotros recordamos en la conferencia sobre la misión de Jesús, en Malaquías 4:5 decía: «He aquí yo os envío el profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible». Esa fue la profecía que daba la señal que antes de que llegue el Mesías, cuidado, pueblo de Israel, no acepten a cualquiera que diga que es el Cristo, que es el Mesías. Primero debe aparecer Elías. Entonces, cuando nosotros analizamos 2000 años atrás, ¿por qué decimos que Juan el Bautista era Elías? Elías había vivido 900 años antes y era la persona elegida por Dios para llevar al pueblo de Israel a la unidad, a la preparación de ese pueblo israelita para recibir al Mesías. Lamentablemente, el pueblo de Israel no se une, Elías no cumple su misión, entonces la Biblia dice que ascendió en un carro de fuego al cielo. Y la esperanza de los israelitas antes de la aparición del Mesías es que Elías vuelva primero. Y si nosotros leemos en Lucas 1:17, dice, hablando del nacimiento de Juan: «E irá delante de él», es decir, el Mesías, «con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor», es decir, Jesús, «un pueblo bien dispuesto». Quedó muy clara la revelación. Dios, a través del arcángel Gabriel, le revela a Juan, al padre de Juan el Bautista, el sumo sacerdote Zacarías, que su hijo viene con esa misión de Elías. Vemos también en Juan 1:23 que él dice:
Yo soy voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, él venía con esa misión de enderezar, de preparar, de encauzar al pueblo de Israel para prepararse al momento más importante de la historia, no solo de ese pueblo, sino de la humanidad entera, que es el nacimiento del Hijo de Dios, el Mesías. Sin embargo, 2000 años atrás nos encontramos con este problema, en que cuando van y le preguntan a Juan el Bautista, él dice que no era Elías. Entonces, por un lado tenemos a Jesús de Nazaret diciendo que Juan el Bautista era Elías, mientras que el mismo Juan lo niega. Esto generó, como lo vimos en la conferencia de la misión del Mesías, una gran confusión en el pueblo de Israel. ¿En quién van a creer? ¿En este hijo de carpintero, escandaloso por la vida que lleva, aparentemente violando la ley mosaica? ¿O en el gran profeta Juan el Bautista, hijo del sumo sacerdote? Obviamente que la decisión fue creer en lo que Juan decía. Pero ¿qué fue literalmente lo que él manifestó? En Juan 1:21, cuando le fueron a preguntar a Juan si era el Elías que debía de venir, él respondió, no lo soy. Lamentablemente entonces vemos que ese fundamento preparado para recibir al Mesías, centrado en Juan Bautista, que tenía que dar testimonio que él era Elías, lo niega, se pierde. Por eso en Mateo 11, 13, 14, Jesús dice, todos los profetas, los mismos que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. Claramente, despejando cualquier tipo de dudas. Juan es el Elías que había de venir. Es el último de los profetas. Es el que venía antes de la llegada del Señor para restaurar a todo Israel. En Mateo 17, 13, claramente manifiesta que los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. No había ninguna duda por parte de quién, de los discípulos, obviamente. Aceptaban 100% la palabra de Jesús. Si él decía que Juan el Bautista es Elías, así es. No había ninguna duda. Y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Él recibe la revelación, que aparece en forma de Espíritu Santo una paloma sobre Jesús cuando él lo va a bautizar en el río Jordán. Mateo 11, 3, 6, una manifestación de la duda de Juan. ¿Eres tú el que debía de venir o debemos esperar a otro? Juan llegó a pesar de tener una revelación, a pesar de tener una manifestación directa de Dios. Entra en la duda, manda a 2 de sus discípulos a preguntar. Y Jesús se siente muy triste. No contesta categóricamente, por supuesto que yo soy. No, indirectamente él dice, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. En referencia clara a Juan el Bautista. Jesús sabía que la responsabilidad de Juan era crucial. Era el puente, era quien iba a llevar a Israel hacia él, como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Y sin embargo había fracasado. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que él. Hasta ese punto Juan no cumple su responsabilidad. Por eso vemos que Juan termina incluso decapitado. Le cortaron la cabeza. Jamás debería haber terminado así su vida, todo lo contrario. Lo comentamos anteriormente. Él debería haber sido el primer discípulo del Mesías, el que iba a la par, su mano derecha, el que iba abriendo el camino para que Jesús fuera recibido como el Rey de Israel y el Rey de Reyes. Por lo tanto, toda esta preparación, todo este fundamento, estos últimos 400 años, desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús en Belén, todo se pierde. Vemos entonces
que tanto este fundamento para el Mesías no se cumple en este primer curso de la restauración mundial de Canaán. Aún así, dijimos siempre que Dios es un Dios de amor verdadero. Dios es un Dios de amor incondicional. Pese a los errores, pese a los fracasos, aún así, Él continúa. Quiere darle la oportunidad a la humanidad a que reciba su bendición. Por eso entramos ahora en el segundo curso, el cual se denomina Curso Mundial de Restauración de Canaán. Pero antes de entrar en detalles, yo quiero que siempre conectemos este contenido que es intelectual, es una explicación de la palabra, de la Biblia, de hechos que nosotros encontramos en las Escrituras. Yo le invito a que conecte cada uno de estos acontecimientos históricos con el corazón de Dios. Porque muchas veces cometemos el error de pensar que Dios está ahí arriba, más allá del tiempo y del espacio, alejado de la realidad y de los acontecimientos cotidianos, no solamente de la vida providencial, sino de nuestras propias vidas. Y no es así. Dios es un Dios de amor, de corazón, su esencia es encontrar a alguien a quien amar y bendecir. Por lo tanto, cada vez que sucede un fracaso de esta manera, es como un puñal, es como un cuchillo en el corazón de nuestro Padre Celestial. Así como leímos en el Génesis 6:6, que Dios sintió dolor por el pecado de Adán y Eva. Cada vez que suceden estas cosas, es un dolor en el corazón de Dios, porque hay sufrimiento, hay prolongación de la bendición. Por eso, gracias al principio divino, comprendemos a través de estos errores estos fracasos de la historia, lo que nosotros no debemos hacer para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Vemos entonces en este segundo curso, a nivel mundial, una vez más, necesitamos el fundamento para el Mesías. Como usted ve, se repite la necesidad del fundamento. De lo contrario, no puede aparecer el Mesías, no puede aparecer el poder y la manifestación de Dios. ¿Y quién es la figura central en este segundo curso para establecer el fundamento de fe? Es el mismo Jesús, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la ofrenda requerida? Son esos 40 días de ayuno que Él pasa en el desierto. ¿Qué significa todo esto? Debemos recordar que originalmente Jesús, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, lo único que venía era transmitir el amor y la verdad de Dios. Una nueva expresión de la verdad, elevándose por lo que había Dios revelado a través de Moisés en esas tablas de piedra, entregando los evangelios. Si Él hubiese sido aceptado, se habría establecido sustancialmente el reino de los cielos. No hay sufrimiento, no hay persecución, no hay tentaciones en el desierto, no hay ayuno, no hay cruz. Pero debido a ese fracaso, es importante que usted entienda este punto, porque es debido al fracaso que Jesús tiene que ir por el camino del sufrimiento. Jesús es tentado 3 veces por el diablo, sin embargo, vence esas tentaciones. Lo leemos en el capítulo 4 de Mateo, versículos 1 al 10. Pero si bien leemos esas escrituras y entendemos los acontecimientos como hechos históricos en la providencia, la pregunta es, ¿por qué ha sucedido esa situación en la cual el Hijo de Dios tiene que ayunar por 40 días y 40 noches, sufrir tentaciones? ¿Por qué? Vamos a analizar esto. La primera tentación transmitía las piedras versus el pan. Vamos a ver en detalles cuál fue esa tentación. Le aparece Satanás pidiéndole que convierta esas piedras en pan. Esto tiene que ver con la restauración de la primera bendición, que es, si usted recuerda muy bien, la perfección individual. El camino hacia alcanzar la unidad absoluta con Dios. Leemos entonces en Mateo capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente.
Y acercándose el tentador, es decir, Satanás, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Imagínense, cuando usted tiene hambre, sin haber pasado un ayuno de 40 días y 40 noches, cuando usted pasa unas horas nomás y tiene hambre, y tiene mucho hambre, ¿no estaría dispuesto a hacer cualquier cosa en esos momentos para comer? Imagínense Jesús, después de 40 días y 40 noches, muerto de hambre. Y Satanás se aparece y le dice: haz que estas piedras se transformen en pan. ¿Por qué? Vamos a recordar que las piedras simbolizaba, esa roca simbolizaba el Mesías que había de venir, el Adán restaurado. Es decir, que Cristo era la roca, como leemos en 1 Corintios 10:4 y en Apocalipsis 2:17. Por lo tanto, ¿qué significa esta tentación de Satanás viniendo a Jesús a que esas piedras se convirtieran en pan? Las piedras utilizadas por Satanás para tentar a Jesús simbolizaban a Jesús mismo, que era la roca espiritual y la tabla de piedra verdadera. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque Él le responde diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dándole a entender que no solamente de lo material, de lo físico vive el hombre, porque el hombre no solamente tiene un cuerpo físico del cual necesita alimento material, sino que uno tiene un cuerpo espiritual, un yo espiritual que necesita alimentarse de la palabra de Dios, esa vida eterna que recibimos a través de la verdad de Dios. Entonces, por su triunfo en la primera tentación, Jesús estableció la condición para establecerse de nuevo como la roca verdadera. Es decir, Él no sucumbió para nada. Y esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque si usted ve en el comienzo de la historia, ¿quién fue tentado por primera vez? Adán. Y la Biblia dice que Jesús es el Adán postrero, o el segundo Adán. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Muy claramente. Es decir, que Adán es tentado por Satanás y cae. En este caso es nuevamente Adán, Jesús, que también es tentado por Satanás. ¿Entiende? Es la restauración de ese fracaso en el comienzo de la historia. Pero a diferencia del primer Adán, Jesús no cae en la tentación. Lo rechaza, diciéndole que el hombre no solamente se alimenta de pan, sino de la palabra de Dios. Por lo tanto, restaura la posición de roca verdadera, y Jesús, desde la posición de Juan el Bautista, restauró simbólicamente la posición del Mesías, el modelo de persona verdadera. Y por último, Él establece la victoria para el fundamento de restauración de la primera bendición de Dios. Es decir, Él absolutamente llega a ser una unidad en mente, cuerpo, espíritu con Dios. Por eso cuando Él predica, dice: quien ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre está en mí. Aquí está Dios. Primera vez en la historia que un hombre alcanza la perfección absoluta, la restauración de la primera bendición. Vamos a ver entonces la segunda tentación, que es cuando Él es invitado a ir a la cúpula del templo y le ofrece todo. ¿Por qué? Esto significa la multiplicación de los hijos de la segunda bendición. Estamos viendo entonces, conectándolo para que quede una vez más bien claro, cada una de estas tentaciones está representando la restauración de las tres bendiciones. En este caso vamos a analizar la segunda tentación. Mateo 4, versículo 6, dice lo siguiente: y le dice el diablo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles encomendará,
y en tus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Es decir, que Satanás no solamente lo tienta una vez. Fíjese que al primer Adán lo tentó una vez y cayó. Aquí tienta por primera vez al segundo Adán. Jesús no cae, lo rechaza, pero él vuelve a tentarlo. Y en esta segunda oportunidad entendemos que Jesús se había comparado al santuario de Jerusalén con su cuerpo, ¿recuerda? Esto está en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Es decir, que este templo está representando el cuerpo de Jesús. Es Jesús mismo, el Hijo de Dios. En 1 Corintios 3:16 leemos: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El cuerpo es el santuario de Dios. Y recuerde que esta segunda bendición tiene que ver con la multiplicación de los hijos, con la relación entre padres e hijos. Jesús venía en la posición de padre verdadero, por lo tanto sus discípulos en la posición de hijos. Por eso leemos en la 1 Corintios 12:27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Es decir, si Jesús es el Padre y ellos representan el cuerpo de Cristo, son la extensión, son los hijos, son la multiplicación. Y vemos entonces que el propósito de esta tentación de Satanás es no que fue para poner a prueba la habilidad de Jesús de hacer milagros como algunos han entendido. Algunos solamente sostienen que la tentación vino para ver si él tenía la capacidad de hacer esos milagros. No. El propósito principal fue para tentarlo a abandonar su posición como el Señor del templo, porque tirándose hacia abajo se habría vuelto un hombre caído. ¿Por qué? Porque hubiese sucumbido como lo había hecho el primer Adán, al mismo Satanás, al mismo arcángel Lucifer caído. Por eso es muy importante esta respuesta de Jesús, es muy importante esta victoria de Jesús por ser el camino a la restauración. Mateo 4:7, Jesús les dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Recordamos entonces que Jesús, al restaurar la primera bendición, al ser un hombre perfecto, un hombre verdadero, Dios estaba en él. Quien veía a él, veía a Dios. Por lo tanto, tentar a Jesús, al Hijo de Dios, que es uno con Dios, era tentar al Señor, a Dios. Por eso Él le dice: no lo tentarás. Él no sucumbió. Nuevamente vemos una gran victoria de Jesús. Por eso, por su triunfo en la segunda tentación, Jesús estableció la condición que le permitiría restaurar a los creyentes como templos secundarios, es decir, como sus hijos. Y si usted recuerda la conferencia acerca del renacimiento, dijimos que cuando él le habla a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, le dice que para nacer de nuevo había que nacer del Espíritu Santo. Nicodemo estaba confundido porque Jesús le había dicho que había que nacer de nuevo y él le dice: pero ¿cómo, viejo, entrando nuevamente en el vientre de la madre? Y él enfatiza: no, es a través del Espíritu Santo. Entonces vimos que uno en la posición de cristiano recibe a Jesús y al Espíritu Santo como los padres espirituales que nos dan renacimiento. Por eso decimos que somos hijos adoptivos. Los creyentes, los apóstoles, los discípulos, todos aquellos que aceptan a Jesús y reciben al Espíritu Santo, pasan a ser hijos adoptivos de Jesús.
Por eso esta victoria en la segunda tentación, dijimos, es la condición que le permitía restaurar a los creyentes como hijos. Y además, Jesús también estableció el fundamento para restaurar la segunda bendición de Dios, el segundo paso para la realización de la meta de Dios para la creación. Es decir, el primer paso se había logrado con victoria, ahora tenemos el segundo paso también con victoria. Esto es sumamente importante porque en la providencia de la restauración nosotros habíamos visto el fracaso en el número 1 y en el número 2 que habían sido dominados por Satanás. ¿Recuerda? Cada uno de los cursos, cada una de las familias, el número 1 y el número 2 dominados por Satanás. En este caso no. Jesús restaura la primera bendición con su victoria en la primera bendición y la segunda bendición con su victoria en la segunda tentación. Vamos a ver entonces la tercera tentación, que tiene que ver con el ofrecimiento de los reinos del mundo. Imagínense qué tentación. Si viene a usted, alguien le ofrece los reinos del mundo. Esta tentación tercera tenía que ver directamente relacionada con la restauración de la tercera bendición, que era el dominio sobre la creación, el dominio sobre los reinos. ¿Y cuál fue esta tentación? Mateo capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente: todo esto te daré si postrándote me adoras. Todo. Lo lleva arriba a la cima de la montaña, le muestra los reinos y dice, todo esto te daré si me adoras, con esa condición. Ahora, ¿cómo puede Satanás decirle al Hijo de Dios, al Hijo perfecto, verdadero, a la manifestación visible de Dios, yo te voy a dar todo a ti? ¿Sobre qué fundamento tiene un ángel caído esa autoridad para decir esas palabras? Y esto tiene que ver con la caída. Porque al ser el primer hombre y la primera mujer, quienes se unen centrados en Satanás, todo quedó dominado por él. Él pasó a ser el Señor debido a esa caída. Por lo tanto, él cree que tiene esa autoridad de darle todo a Jesús con la condición que lo adorara. Ahora nos hacemos esta pregunta. Si no hay ninguna montaña desde la cual pueden verse todos los reinos, ¿qué significa el hecho que Satanás le llevó a Jesús a esta montaña tan alta? Porque aún subiendo al Everest, en el Himalaya, uno no puede ver el resto del planeta. Entonces, ¿qué significa esto? Vemos que Adán perdió su autoridad como Señor de la creación. Lo leemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 20. Dice lo siguiente: pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió. Es decir, la creación está sufriendo, gimiendo, dice el apóstol Pablo, porque debido a la caída, el primer hombre y la primera mujer dejaron que todo esto fuese dominado por Satanás. Ellos que deberían haber sido los verdaderos dueños, al ser los hijos de Dios, de una sustancia visible, deberían haber dominado toda la creación, todo el cosmos, tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Sin embargo, eso se perdió debido a la caída. Por eso Dios puso todo bajo el poder de Cristo. Dice en la primera carta de Corintios 15, 27, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye aquel que ha sometido a él todas las cosas. Dios le había dado la autoridad suprema originalmente a Adán. Él tenía el poder de juzgar a los ángeles, él tenía el poder de dominar al mundo angelical, tanto como el mundo físico.
Sin embargo, debido a la caída, eso se perdió. Jesús, como segundo Adán, victorioso, al haber cumplido su primera bendición, al haber restaurado a través de la segunda tentación siendo rechazada, la segunda bendición, tiene esa autoridad. Por lo tanto, leemos en Mateo 4, versículo 10, dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Es decir, una vez más, el Hijo de Dios, verdadero, perfecto, rechaza la tentación de Satanás, restaurando el fracaso del primer Hijo de Dios, que cayó y sucumbió ante la primera tentación del diablo. Por lo tanto, vemos en Hebreos 1:14, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Por eso Jesús es contundente, diciendo: tú eres un ángel, tú me tienes que adorar a mí, tú tienes que postrarte ante mí. Yo soy el Hijo verdadero de Dios. Esa es la verdadera autoridad de quien viene como manifestación visible. Entonces Jesús triunfa en la primera, en la segunda y en esta tercera. Por lo tanto, ¿qué significa esta victoria en la tercera tentación? Él logró establecer las condiciones para restaurar el dominio de la humanidad sobre la creación. Sobre la victoria de Jesucristo, ahora podía revertirse esa situación y los hijos de Dios de esta humanidad podrían entonces dominar tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Y en segundo lugar, Jesús también estableció el fundamento para restaurar la tercera bendición de Dios, es decir, el tercer paso para la realización de la meta de Dios para la creación. Todo ha sido restaurado, todo ha sido victorioso, pero no desde la posición de Mesías, porque Él tiene que ayunar, Él tiene que sufrir estas tentaciones debido al fracaso de Juan el Bautista. Por eso, cuando vemos nuevamente el fundamento para el Mesías en este segundo curso a nivel mundial, Jesús es la figura central, logra ofrecer esa ofrenda requerida con los 40 días de ayuno, pero ahora es Israel la que tiene que unirse a Jesús para establecer el fundamento de sustancia, para lograr el fundamento victorioso del Mesías. ¿Entienden ahora? Entonces Jesús comienza a predicar y sale por las calles, mañana, tarde y noche, dando las buenas nuevas. Y vemos que Él comienza a transmitir su corazón, su amor, esa verdad de Dios que no había sido nunca revelada hasta ese momento. Lo máximo que había recibido el pueblo de Israel habían sido los 10 mandamientos, nada más. Y Jesús venía con ese amor como nunca antes Dios había manifestado, porque era 100% la manifestación visible de Dios. Una y otra vez Jesús va y viene predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas, dando las parábolas, los mensajes de salvación, para que Israel pudiera entender que Él era el camino hacia la verdadera salvación. Él era a quien ellos estaban esperando ansiosamente por 2000 años, desde que Jacob consigue la victoria sobre el ángel, cambia su nombre a Israel. El pueblo estaba esperando ese momento, la llegada del Mesías. Leemos en Juan 6:28. Jesús comienza a transmitir desesperado su corazón para que crean en Él. Y dice: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Crean en mí. Recordamos esta parte donde Él comienza una y otra vez a tratar de abrazar al pueblo de Israel, caminando para que ellos entiendan que Él había sido el enviado. Una y otra vez, incluso Él hace milagros. Comienza a hacer milagros. ¿Con qué propósito? La razón fundamental de los milagros es demostrar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Leemos en Juan 8, 37, 38, transmitiendo su corazón. Él dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Es decir, si lo que yo estoy haciendo no es la obra de Dios, no es la voluntad de Dios, está bien, no me crean. Pero Él continúa diciendo: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras,
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús sanaba y daba la vista nuevamente a aquel ciego, o sanaba al paralítico, aún resucitaba a Lázaro, ¿qué les estaba diciendo a ellos? Si ustedes no creen lo que yo estoy diciendo con mi boca, crean en las obras, vean lo que yo estoy haciendo, para que puedan creer que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo soy su Cristo, yo soy su Mesías, yo soy su Rey. Juan 9:16. ¿Qué pasó? Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, si él está violando el sábado, como ustedes saben, ese día era el día de descanso, aún hasta el día de hoy. Un judío ortodoxo practicante el día sábado no hace nada, solamente se dedica a la oración. Entonces, si él era un pecador, porque según la concepción de ellos estaba violando el sábado, ¿cómo es que él tenía el poder para sanar y para curar y para hacer esos milagros? Vemos más adelante en Juan capítulo 8, versículo 59. Entonces tomaron piedras para tirárselos. ¿Se imaginan? El Hijo de Dios, el que estaba transmitiendo la verdad del amor de Dios para salvarlos, en vez de recibirlo, aceptarlo, comenzaban a agarrar piedras y a tirárselas. Mientras que él solamente transmitía el amor y la verdad de Dios, ningún pecado. Pero Jesús se ocultó y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Se ocultó, salió de ellos. ¿Por qué? Porque él no venía a morir. Él venía a salvar a Israel. Entonces, hace esa tremenda persecución, él entendía que no había llegado el momento en que ellos pudieran comprender. Entonces tuvo que salir y buscar otro momento en el cual ellos pudieran entender. Seguimos leyendo en Juan capítulo 7, versículo 1. Después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Buscaban matarle. ¿Se imaginan lo que significa eso? Si lo veían, lo mataban. Él ya no podía estar en Judea, tenía que estar en Galilea. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Jesús en su corazón? ¿Cómo se sentía Dios en su corazón, que había enviado a su Hijo para ese pueblo? Vemos entonces en Mateo 23:37. Jesús mira a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte, como la gallina abraza a sus polluelos debajo de las alas, pero tú no lo has querido? Jesús está triste porque quiere abrazar a Israel como la gallina abraza a sus polluelos debajo de las alas, y es rechazado una y otra vez. En Lucas 19:44 dice lo siguiente: al entrar a la ciudad lloró por ella diciendo, oh, si solo tú conocieses en este día lo que es para tu paz, pero ha quedado encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en el que tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te estrecharán por todas partes, a ti y a los que estén contigo, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Él lloró. Esto que nosotros leímos ahora, Él lo dijo con lágrimas, lágrimas de tristeza, lágrimas de dolor. Se estaban cerrando las puertas del reino. En Juan 8, versículo 40, dice, pero tratáis de matarme a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. ¿Ustedes se dicen hijos de Abraham? Si realmente fuesen hijos de Abraham,
aceptarían lo que yo digo porque yo les estoy diciendo la verdad. Si Abraham estuviese aquí en estos momentos, él no perseguiría como ustedes a mí. No tratarían de apedrearme y de matarme como ustedes a mí. ¿Qué sucede entonces? Comienza la posibilidad de la cruz. Vemos, él es entregado. Vemos el sufrimiento, el flagelo, la corona de espinas, causándole más dolor. Él finalmente es crucificado. ¿Y esto qué significa? Que el Hijo de Dios, que venía después de haber pasado esos 40 días de ayuno, 40 noches de ayuno, para salvar a Israel, que lo único que quería era predicar el amor verdadero, salvar a todos ellos que estaban con pecados. Mire cómo termina, muriendo en una cruz. ¿Qué sucedió entonces? Vamos a ver que ese fundamento para el Mesías en el segundo curso a nivel mundial lamentablemente se pierde. El Hijo de Dios tiene que ir por el camino de la cruz, del sufrimiento. Y cuando nosotros leemos en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo dice: si no hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Había dos profecías fundamentales en Isaías. Una que decía el camino del sufrimiento, otra que decía el camino del Señor de la gloria. ¿De quién dependía? De la responsabilidad humana, del pueblo de Israel. Si ellos hubiesen recibido, aceptado, amado a Jesús como el Hijo de Dios, se hubiese cumplido la profecía del Señor de la gloria, del Rey de Reyes, la salvación para Israel y para toda la humanidad. De no cumplir su parte de responsabilidad, se cumpliría la profecía del Señor del sufrimiento. Por eso vemos que es necesario un tercer curso mundial de la restauración de Canaán, que una vez más no era lo original, porque Jesús muere en una cruz. ¿Y esto qué significa? Esa cruz, causándole tanto dolor, quitándole esa vida física para continuar amando, para continuar predicando, para continuar enseñando, ese templo de Dios se perdió. La manifestación visible de Dios se perdió. Entonces, ¿qué consiguió la humanidad a través de esta cruz? Por un lado, vemos que en Romanos 7, 23, 24, en la primera de Juan 1, 10 y en la primera de Tesalonicenses 5, 17, explica claramente que el hombre ha conseguido solamente la salvación espiritual a través de la cruz. Pero el cuerpo sigue todavía influenciado por Satanás. Si usted mira este cuadro nuevamente y quédese unos segundos más, esto implica que Jesús es entregado, su cuerpo físico es entregado a Satanás como el precio para la salvación de la humanidad, mientras que su ser interior, su cuerpo espiritual, va con Dios. La humanidad, de la misma manera. Por un lado, el cuerpo espiritual, el yo espiritual de nosotros recibe la salvación, recibe la resurrección a través de aceptar a Jesús y el Espíritu Santo, mientras que nuestro cuerpo, como usted ve muy bien, sigue influenciado por Satanás. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos lo que dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Hay una resurrección. ¿Por qué es importante esta resurrección?
porque vamos a ver que para establecer el fundamento para recibir al Mesías en este tercer curso mundial en la providencia de la restauración, la figura central en el fundamento de fe es el Jesús resucitado. Es el Jesús victorioso. Siempre necesitamos encontrar una figura central que haga una ofrenda requerida que simboliza el número 40, separación de Satanás. En este caso es el Jesús que ha resucitado, cuya condición de ofrenda son los 40 días después de la resurrección, en la cual Él va apareciéndole a sus discípulos una y otra vez, compartiendo su corazón. Vamos a leer algunos de estos versículos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3 dice: a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Es decir, una y otra vez comienza Jesús, después de su resurrección, a hablar con sus discípulos, a buscar la manera en que ellos puedan establecer ese fundamento de unidad de corazón con Él. Vemos que hay pasajes en el cual Él se comunica con ellos, pero en realidad no es su cuerpo físico literalmente. Ese fue el precio que hubo que pagar por la redención de la humanidad, el derramamiento de la sangre en la cruz. Vamos a ver, por ejemplo, en Juan 21, 1, 4. Dice: después de esto se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Este es un tema fundamental y me quedan ahora muy pocos minutos, pero en un futuro, una próxima conferencia más profunda, quiero compartir con ustedes más conocimiento. Pero en realidad no es ese cuerpo físico. Si hubiese sido el cuerpo físico literal de Jesucristo, ellos lo hubiesen reconocido. Era el cuerpo espiritual que ellos tenían sus sentidos abiertos y podían comunicarse con Jesús como lo hacen muchas personas hoy en día. Lo mismo vemos en Juan capítulo 20, versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. María Magdalena tampoco pudo reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque no era su cuerpo físico literalmente, era su cuerpo espiritual. Entonces, este Jesús resucitado, que es la figura central, que durante 40 días se le aparece a sus discípulos, estableciendo la condición de esa ofrenda requerida, ahora tiene que establecer el fundamento de sustancia a través de que sus discípulos se unan absolutamente con Él, incondicionalmente con Él. De suceder esto, vamos a ver la victoria en el fundamento de sustancia y la victoria para el establecimiento del reino de los cielos. Vemos entonces en Lucas capítulo 24, versículo 27. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Comienza a buscar la manera de que ellos se unan absolutamente a él. Estamos hablando de un curso de la restauración mundial de Canaán para establecer el fundamento del Mesías a nivel espiritual. En Mateo 28, 18, 20 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que Él se le vuelve a aparecer una y otra vez buscando esa unidad de corazón. ¿Por qué? Porque leemos en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos que se establece victoriosamente el fundamento a nivel espiritual, pero ahora necesitamos ver el fundamento a nivel mundial de curso completo. Es decir, así como vimos en la providencia de la restauración a nivel nacional, con Moisés y con Josué,
De la misma manera, veremos la providencia en el curso mundial para Canaán. Jesús era la entrada espiritual y el Señor de la segunda venida la entrada completa. Es el mismo paralelismo. Por eso, en los últimos días, vamos a encontrar quién será esa figura central en el fundamento de fe. Será alguien en la posición de un nuevo Juan el Bautista. Pero si esa persona llegara a fracasar, entonces el Señor de la segunda venida, así como fue Jesús 2000 años atrás, tendrá que ponerse en esa posición después de pasar por un periodo de separación de número 40 de Satanás. Por eso la ofrenda requerida será un número de 40, que significará ese periodo de fe. Y estableciéndose ese fundamento de fe, pasaremos al segundo fundamento, que es el de sustancia, en el cual no ya la segunda Israel, quizás la tercera Israel será la que tendrá que unirse al nuevo Juan el Bautista o al mismo Señor de la segunda venida. ¿Por qué decimos la segunda o la tercera Israel? Porque esto es un ejemplo de lo que podría suceder de acuerdo a lo que aconteció 2000 años atrás. En principio se había establecido el primer Israel, centrado en Juan el Bautista. Si el primer Israel, centrado en Juan el Bautista, hubiese aceptado a Jesús, entonces no habría sido necesario una segunda Israel. No habría sido necesario el cristianismo. El mismo judaísmo habría recibido a Jesús de Nazaret. Por eso decimos que en este tercer curso a nivel mundial completo, si este nuevo Juan el Bautista se une a la voluntad de Dios a través de conseguir que el cristianismo llegue al Señor de la segunda venida, no va a haber necesidad de una tercera Israel. Será la misma segunda Israel, el mismo cristianismo que cumpla su responsabilidad de unirse al Señor de la segunda venida. Pero como sucedió 2000 años atrás, si ese nuevo Juan el Bautista fracasa, o si la segunda Israel fracasa en unirse al Señor de la segunda venida, tendrá que surgir un nuevo pueblo, una nueva Israel, la tercera Israel, que se unirá al Señor de la segunda venida para establecer el ideal sobre la tierra. De una u otra manera, lo que les garantizo es que sí o sí el reino de Dios será establecido en la tierra. Y amigos míos, mi querida familia, estamos viviendo en ese tiempo, en el tiempo de la segunda venida, en el tiempo en que el Señor estará entre nosotros y será nuestra responsabilidad unirnos a Él, amarlo, recibir sus enseñanzas que Dios está transmitiendo en este tiempo, o será nuestra responsabilidad un fracaso como 2000 años atrás, en no creer en Él, en acusarlo, en apedrearlo y en última instancia crucificarlo. Sabemos las trágicas consecuencias de la historia 2000 años atrás por haber crucificado al Hijo de Dios. Está en nuestras manos cumplir la voluntad del cielo para dar alegría a Dios, para dar alegría a Jesús y establecer de una vez por todas el mundo de paz, de amor, de felicidad que todos deseamos. Por eso les agradezco de todo corazón una vez más su amable atención. Espero que haya comprendido cada una de estas palabras para poder entender exactamente qué significan cada uno de los versículos que aquí se encuentran en esta Santa Biblia. Una vez más, entonces, en nombre de todos los que trabajamos aquí en Telepaz, le deseamos todo lo mejor para usted, su matrimonio, su familia y su querida nación. Que Dios les bendiga para siempre. Muchas gracias.